Bueno, queridos estudiantes, buenos días para todos. Hemos querido hacer un ejemplo para mostrar cómo debería desarrollarse el trabajo para esta fase en la que nos encontramos. Todo porque, pues, como saben ustedes, nosotros tenemos la web conference después de la entrega y yo sé que hay muchas dudas y muchas inquietudes que seguramente se aclaran allí y pues que no va a ser pertinente si lo hacemos después. Por lo tanto, hemos decidido pues hacer como una pequeña presentación mostrando el ejemplo de un caso específico para que ustedes se guíen y se orienten y revisen cómo se encuentran en este momento sus trabajos. Bien, lo que nosotros esperamos para este trabajo, para esta fase, es el análisis del trastorno mental. Es importante que ustedes entiendan que el trastorno mental se debe identificar, ¿cierto?, a partir del diagnóstico que hayamos hecho, pero que además de eso pues podamos ubicarlos dentro de un contexto, ¿cierto? Lo ubiquemos dentro de un sistema y un contexto relacional. Por eso nosotros hemos dicho que por favor revisen el modelo ecológico de Bronfenbrenner como un marco que precisamente les ayuda a hacer el análisis de ese trastorno mental. Bien. ¿Por qué utilizamos este modelo? Porque es un modelo que permite entender la influencia del ambiente en el desarrollo del sujeto y esto es una cosa importante porque pues nos ayuda a ubicar precisamente la relación del trastorno también dentro del medio ambiente. Percibe el ambiente ecológico como un conjunto de estructuras en diferentes niveles, en donde cada nivel contiene al otro y por lo tanto se requiere de una participación conjunta de los diferentes contextos y de una comunicación entre ellos. Todo lo que afecte en un sistema seguramente se va a ver reflejado en los demás sistemas y por eso es necesario siempre tener esta visión de contexto. Y finalmente la capacidad de formación de un sistema depende de la existencia de las interconexiones sociales entre ese sistema y los otros. Aquí entonces tenemos un modelo, pues digamos que como una gráfica, ¿cierto? Una imagen visual que nos permite a nosotros entender lo que son estos niveles. El modelo propone, yo sé que ustedes pues ya lo han revisado seguramente en otros cursos, pero el modelo propone la relación de cuatro sistemas. Los microsistemas son esas conjunto de personas o de organizaciones donde nosotros interactuamos de manera directa y de alguna manera pues afectamos o digamos que nos vemos influenciados allí. Los microsistemas que por lo general nosotros tomamos como referencia son los inmediatos, ¿cierto? La familia es uno de los microsistemas básicos para todos. La escuela, para el caso pues de los estudiantes, ¿cierto? La escuela o los entornos, digamos, educativos. El trabajo, por ejemplo, también es un microsistema que es importante para quienes estamos trabajando. El barrio, por ejemplo, también podría servir a una comunidad de vecinos o un grupo donde interactuemos, ¿cierto? Por ejemplo, un equipo deportivo, si es que estamos allí. Entonces, en ese microsistema, pues vemos la relación directa entre unos y otros, ¿cierto? Y por lo tanto, la afectación directa. Ahora, está el mesosistema en un nivel, digamos, subsiguiente a este microsistema. En ese mesosistema nosotros encontramos o establecemos las relaciones entre los microsistemas, ¿cierto? O sea, por ejemplo, las relaciones que se dan entre la familia y la escuela directamente, ¿cierto? Por ejemplo, la familia y el trabajo directamente, y allí es donde encontramos pues esa relación. De seguido de ello entonces está el exosistema, que es donde nosotros encontramos distintos sistemas de relación donde quizás nosotros no participamos directamente, pero que de todas maneras sí puede llegar a afectar en nuestro desarrollo. Por ejemplo, si yo como hijo tengo un papá que trabaja todo, no sé, está trabajando fuera de la ciudad incluso, y solamente viene un fin de semana, una vez al mes, ese trabajo de mi papá, aunque yo no interactúe directamente en ese lugar de trabajo, pues sí me va a afectar en mi desarrollo porque mi papá es distante conmigo, ¿cierto? Tenemos una relación en donde poco nos vemos, precisamente por causa de ese sistema que se encuentra en este nivel, donde yo no interactúo directamente, pero que sí me ve afectado. ¿Listo? Y en un nivel ya más amplio está el macrosistema, que es donde encontramos las ideologías, las leyes, las costumbres, la política, bueno, donde estamos inmersos, donde pues seguramente no tenemos ni siquiera nos percatamos de ello, pero sí afecta nuestro desarrollo.
Bien, esto como marco general para que lo tengamos en cuenta para la realización de nuestro trabajo y de nuestro análisis. Ahora, el trabajo, les dice a ustedes en la guía de actividades, dice que el trabajo debe iniciar con el planteamiento del problema, es decir, con la revisión del planteamiento del problema de la fase anterior. Aquí quiero hacer una claridad especial y es porque he visto en varios grupos y en varios de ustedes que están revisando trabajos o bueno, están revisando alteraciones psicológicas que describen teóricamente, quizás de una manera muy completa, incluso distintas alteraciones psicológicas, alteraciones cognitivas, alteraciones emocionales, del comportamiento, etcétera, pero de manera general. Aquí es importante que ustedes ubiquen un caso específico y ese caso sale de la tarea que desarrollaron en la fase anterior, es decir, de una película que hayan revisado, de un microrelato, de una entrevista, etcétera, etcétera. ¿Listo? La idea es que ustedes del planteamiento del problema del trabajo anterior escojan el que le parezca más pertinente y más completo. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Porque en los elementos del problema y en la relación psicosocial que establecen primero que todo la identificación de los elementos de manera clara, ¿cierto? Es decir, la descripción de la alteración psicológica y segundo, la discapacidad del rol también social de manera muy clara y puede establecer como la relación entre estos dos elementos. Entonces es importante que lo tengan en cuenta para que puedan escoger un buen planteamiento del problema y sobre eso hacer el análisis del trastorno mental, que es lo que esperamos para esta fase del trabajo. Ahora bien, tenemos trabajos que quizás en la fase anterior no fueron muy buenos o no cumplen con todos los requisitos y pues no sabemos de dónde escoger, o fueron muy teóricos y no tienen ningún caso en particular para que lo puedan analizar entre todos. En esos casos y solo en esos casos, mi recomendación es que revisen una película que plantee un trastorno o que plantee una alteración psicológica y trabajen sobre eso en conjunto. De esa manera va a ser mucho más fácil desarrollar los otros puntos. Bien, lo que les estamos mostrando aquí en la pantalla es un caso de un chico, un adolescente que consume sustancias psicoactivas. En este caso entonces hemos ubicado los elementos del problema. Dentro de los elementos del problema, tal como se pedía en la matriz del trabajo anterior, tenemos la discapacidad en un rol específico y los signos de alteración psicológica. ¿Listo? Aquí hay una descripción de eso. En este caso, nosotros identificamos distintos roles de la persona. Él es un hijo, él es un estudiante, también es un amigo y es un compañero. ¿Listo? Pero podríamos ubicar también incluso el rol de como vecino. Bien. Y hacemos una descripción pequeña. Entonces aquí encontramos que dentro de la discapacidad de esos roles tenemos frecuentes quejas de los padres porque empezó a tomar cosas de su casa para venderlas. Los vecinos manifiestan que junto con sus amigos hurtan las propiedades ajenas para poder comprar sus dosis, suele ausentarse de casa por varios días, le han encontrado en diversas ocasiones durmiendo en el parque de la ciudad. Sus padres refieren que estando en casa han escuchado gritar a su hijo manifestando que alguien le quiere hacer daño, manifestando que éste se encuentra en la habitación y también manifiesta escuchar voces, ver luces, sonidos extraños y se identifica una distorsión de la realidad. Bien, eso sería como dentro de la discapacidad del rol. En los signos de alteración psicológica se encuentra hipoprosexia, falta de atención, la habilidad emocional, que le llevan a cambios repentinos de comportamiento, entre estos comportamientos violentos, depresivos, impresiones de desconsuelo y abandono, delirios de persecución, alucinaciones visuales y auditivas y distorsión de la realidad. Bueno, dentro de la relación psicosocial que nosotros esperábamos hacer una interpenetración entre los sistemas sociales y los sistemas psíquicos, encontramos esta descripción. Es un joven que permanece la mayor parte del tiempo solo en casa o en compañía de sus amigos con quienes se hace frecuente el consumo de sustancias psicoactivas. En sus microsistemas familiares se hace evidente una dinámica familiar distante y conflictiva en los pocos espacios compartidos y hay una ruptura en la comunicación. Esto va a ser importante que ustedes lo ubiquen porque va a ser un insumo que va a facilitar el análisis del trastorno mental. Ya vamos a seguir presentándoles en el ejemplo cómo se le da continuidad a este caso y se profundiza sobre los elementos que tenemos aquí descritos. Bueno, lo que ustedes ven en la imagen es la matriz tal cual como se les pidió en el apéndice 7 de la guía integrada de actividades. Y allí lo que ustedes encuentran entonces es un análisis
sí, perdón, es un análisis que está desglosado en estos aspectos, ¿cierto? El problema, ahí dice entre paréntesis, se escoge una etiqueta y se describe el caso específico señalando el rol perturbador, ¿cierto? Es decir, aquí tienen que tener presente que la etiqueta es ese diagnóstico que nosotros utilizamos o que nosotros le dimos a partir de la identificación de los signos de alteración psicológica. Y lo denominamos así, como en la etiqueta. Entonces, que puede ser que tiene una depresión, esa sería la etiqueta. Que tiene una psicosis, esa es la etiqueta. ¿Listo? Para este caso, entonces, lo definimos así, es consumo de sustancias psicoactivas desde hace un año. El joven de 16 años abusa del consumo de drogas, siendo evidente su deterioro físico y emocional, viéndose afectada su área psíquica, sin redes de apoyo claras, familia en la que la interacción es poca, no son evidentes las expresiones de afecto, no existen motivaciones familiares ni expectativas. Bien, está el patrón de actividades. En este caso, pues se encuentra deserción escolar, ausencia en casa. Acuérdense que el patrón de actividades son aquellas acciones que nosotros repetimos de manera reiterada, ¿cierto? En distintos momentos y que se convierten en eso, en un patrón. En este caso, pues es un chico que no va a clases o que cuando asiste a clases o está dentro del sistema escolar, pues de alguna manera se ausenta, ¿cierto? Es y por eso se considera así, deserción escolar. También está el patrón de ausencia en casa. Recuerden que en el planteamiento del problema pues se decía que incluso la persona no permanecía allí y dormía en la calle o en los parques. Está el patrón de relaciones sociales, que son aquel conjunto de comportamientos que nosotros tenemos y que nos caracterizan dentro de nuestras relaciones sociales o dentro del encuentro con los otros. Y aquí se describe de esta manera: permanece la mayor parte del tiempo con su grupo de amigos, con quienes se hace permanente el consumo de sustancias psicoactivas, poca interacción con círculos diferentes al de sus amigos. Aquí uno podría interpretar entonces que es una persona evasiva, ¿cierto? Quizás violenta incluso, con personas que no pertenecen a su círculo cercano o a su parche. Está la situación social de perturbación, que está caracterizada de esta manera: quejas constantes de sus vecinos por el uso frecuente de sus pertenencias y agresiones verbales y físicas cuando se encuentra bajo los efectos de alucinógenos. Los signos de alteraciones psíquicas en las actividades, que serían como aquellos signos o aquellos indicios que nosotros nos reportan su disfuncionalidad dentro de alguna actividad propia o dentro de alguna actividad particular e individual. Aquí entonces encontramos el desinterés propio, por sí mismo, ¿cierto? Un abandono de sí mismo, un desinterés por los demás, hipoprosexia y ansiedad. Dentro de los signos de alteraciones psíquicas en las relaciones sociales encontramos poca logicidad en sus conversaciones, es decir, una persona que habla incoherencias o inconsistencias o no tiene un discurso, digamos, coherente. Hay un descarrilamiento, hay hipoprosexia, falta de atención, la habilidad emocional, que llevan a cambios repentinos de comportamiento, entre estos violentos, depresivos, impresiones de desconsuelo y abandono, delirios de persecución, alucinaciones visuales y auditivas, distorsión de la realidad, ansiedad y agitación motora, momentos de necesidad de consumo. Bueno, entonces aquí es importante, queridos estudiantes, que puedan identificar como estas características de lo que significa cada una de estas dimensiones del análisis. De nuevo, no es un trabajo complicado, no es un trabajo incluso extenso, pero sí es un trabajo que necesita que ustedes, o requiere de ustedes, la claridad para saber qué se determina en cada uno de estos aspectos y en cada una de estas dimensiones. Les recuerdo, por favor, ténganlo muy presente, la actividad se cierra el próximo 5 de octubre, es decir, pasado mañana hasta la medianoche. De ahí en adelante nosotros no recibimos trabajos, y si algún tutor llega a recibir trabajos, pues seguramente les va a hacer descuento, un descuento importante por puntos. Lo que esperamos es que en este momento pues ustedes ya tengan la mayor parte de la construcción del trabajo adelantada y que este ejemplo les dé la claridad que requieren para terminar de afinar sus trabajos. Recuerden que es una entrega que se hace en el entorno de seguimiento y evaluación, y es una entrega grupal. En este momento o para esta fase pues sí se espera que se haga un análisis grupal. Lo que he visto que algunos de ustedes han hecho en los grupos es que cada uno coge una dimensión, es decir, uno escribe el patrón de actividades, el otro el patrón de relaciones, etcétera, etcétera, y luego lo integran y pues entre todos discuten. Esa es la forma, digamos, más cómoda y más fácil de trabajar y de avanzar, pero por eso sí es importante que identifiquen un caso específico al cual, el cual lo tengan claros todos,
y que puedan ubicar fácilmente. Bien, con esto espero, queridos estudiantes, que les haya servido. En verdad que pues este es un ejercicio que hicimos con la intención de compensar un poco el tema de la web conference, porque sé que muchos tenían inquietudes a ver si podíamos tener el espacio antes de la entrega, y como no fue así, pues quisimos subsanarlo un poco con esta grabación y esta presentación del ejemplo. Espero de verdad de todo corazón que les sirva muchísimo, que les ayude a terminar de afinar sus trabajos y pues que tengan muchos éxitos en esta finalización del trabajo gracias a este ejemplo. Bien, entonces quedo pendiente en el foro a cualquier inquietud, cualquier comentario, por supuesto que también por vía Skype o por el correo electrónico. Que tengan buen día, muchos éxitos y felicidades para todos.